¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Nuestra amada Bolivia ha dejado de ser un Estado social, democrático y constitucional de derecho. La Declaración Constitucional 049/2023 de 11 de diciembre del 2023 ha roto toda institucionalidad democrática, violando derechos fundamentales de forma cínica. Es evidente que existe una alianza de intereses oscuros y antidemocráticos entre el órgano judicial y órgano ejecutivo. A la vez, los aparatos represivos del Estado obran con absoluta indolencia contra hombres, mujeres y ancianos que bloquearon carreteras para que los magistrados autoprorrogados cesen en sus funciones, ya que actualmente se encontrarían cometiendo el ilícito de usurpación de funciones, violando la Constitución Política del Estado y los derechos de todos los ciudadanos para elegir autoridades judiciales. La misma CIDH y Relatoría para la Libertad de Expresión se pronunciaron al respecto, conminando al Estado boliviano a no estigmatizar a los movilizados. Sin embargo, ¿cómo ha respondido el gobierno ha hecho oídos sordos a la comunidad internacional y al sistema interamericano de derechos humanos. Con relación al proceso de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, mismo que se trabajó en las comisiones correspondientes desde finales del año 2022 e inicios del 2023, se emitió la convocatoria en marzo del año pasado. Sin embargo, a 2 semanas de la emisión de la convocatoria, un exfuncionario del Ministerio de Justicia presentó contra la Asamblea una acción de amparo constitucional, misma que obligó a modificar y emitir una nueva convocatoria. Este proceso volvió a ser interrumpido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, mismo que interpretó que el reglamento de la convocatoria debería ser convertido a ley y aprobado en todas sus etapas por 2/3, situación que no fue óbice ni requisito en el anterior proceso de preselección, por el cual estos mismos miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional fueron preseleccionados. Solo las movilizaciones populares y el bloqueo de carreteras consiguieron que finalmente se promulgue la Ley 1549, Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024. Pero descaradamente el presidente del Estado trató de adueñarse de este triunfo del pueblo, cuando él, junto con todos sus ministros y operadores incrustados en el órgano legislativo, hicieron todo lo posible y hasta lo imposible para autoprorrogar a los magistrados, y estos cumplan su capricho de proscribir a Evo Morales. En el Estado Plurinacional de Bolivia vivimos en una dictadura judicial impuesta y propiciada por el órgano ejecutivo. Los proyectos de Ley 073 de suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional y el proyecto de Ley 075 para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 en su parágrafo tercero, 194 en su parágrafo tercero y 200 de la Constitución Política del Estado aún no han sido tratados. El gobierno ha chantajeado su tratamiento pidiendo que primero se traten los créditos millonarios que nos siguen endeudando. A pesar de haber un compromiso devenido de las jornadas de los diálogos en la vicepresidencia del Estado, compromiso que no fue firmado por el pachamamero odiador David Choquehuanca, esto no se está cumpliendo. El gobierno traidor de Luis Arce Catacora, un personaje que no tiene el más mínimo liderazgo propio y que ha sido formado en sus 39 años como servidor público del neoliberalismo como un economista antipopular, negociador de los recursos de las bolivianas, de los bolivianos para su beneficio propio y el de su familia, ha construido y mediatizado un discurso de odio contra Evo Morales Ayma y por ende contra todo el bloque nacional popular, indígena originario campesino, constructor de este proceso de cambio. Luis Arce Catacora y sus funcionarios han demostrado su clasismo, colonialismo interno y racismo contra las bases del MAS y PSP. Cualquier ataque contra Evo es un ataque contra todos nosotros, el pueblo sencillo, humilde, trabajador y patriota. Estamos en batalla abierta contra la dictadura judicial que han impuesto Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. Estamos en contra de sus acciones para hacer sufrir al pueblo con el tema de los combustibles, por ejemplo, que no pueden abastecer por su propia incompetencia, negociados e incapacidad, y tratan de culpar al pueblo movilizado por ello. Estamos en contra de cómo
Nos han sumido en la más profunda crisis económica con el tema de los dólares, problema que este mismo gobierno ha generado cuando el gerente general del Banco Central de Bolivia y el gerente general del Banco Unión anunciaron un tipo de cambio diferenciado del dólar para exportadores en febrero del año 2023, afectando directamente al pueblo que tiene sus deudas de casas y autos en dólares. Estamos en contra de cómo se privilegia a pitas en cargos de directores, viceministros, jefes, y por el contrario cómo se persigue, peor que en los tiempos de Yanine Áñez, a compañeros y compañeras afines al MAS-IPCP y Evo Morales, que es a la vez presidente del MAS-IPCP. No es que el gobierno sea derechizado, como afirman algunos. Este gobierno siempre fue de derecha, porque gobierna la gente que siempre trabajó para los gobiernos neoliberales, gobiernan los pitas que marcharon contra Evo Morales el 2019. Por eso tienen el mismo mensaje y el mismo discurso de odio. La gente con valores y principios neoliberales que antes estaban ocultos en cargos de cuarta o quinta línea durante los anteriores periodos de gobierno del movimiento al socialismo a la cabeza de Evo Morales, hoy es la gente que decide estas políticas antipopulares, que toma las decisiones de represión y autoritarismo. Por eso el clasismo y ataque contra Evo Morales es un ataque contra todo el pueblo boliviano. Estamos atentos a la llamada de nuestro líder indígena histórico Evo Morales Ayma y en estado de emergencia contra cualquier intento de procesarlo o proscribirlo. No hagan enojar al pueblo, que así como los pusimos también podemos en cualquier momento sacarlos. Este pronunciamiento que he procedido a leer de manera inextensa es parte del pronunciamiento que ha hecho llegar a la opinión pública nacional e internacional la Confederación de Profesionales del Estado Plurinacional de Bolivia. Sin lugar a dudas, un documento de alta valía que relata todo lo que está aconteciendo en el Estado Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, este no es el único tema de análisis y de abordaje para lo que aconteció toda esta semana. Pasado nomás el carnaval comenzaron nuevamente los ataques contra Evo Morales, acusándolo de estar vinculado con amoríos, con señoritas de el trópico de Cochabamba, supuestamente menores de edad, indicando que su novia estaría embarazada y tonterías relativas al chismerío propio de quien no tiene argumentos políticos ni razonables para pues combatir la imagen de un líder histórico como es el de Evo Morales en el ámbito de las ideas, en el ámbito de los discursos, y recurre a esta clase de mentiras y fake news para afectar su imagen. Por otro lado, también pasado nomás también el carnaval, el presidente Evo Morales ha sido galardonado en la categoría Fraternidad con el premio Nicolás Salmerón, un premio que brinda la Fundación Internacional por los Derechos Humanos. Es un premio sumamente importante que se desarrolla y galardona cada año a los personajes más importantes en las categorías de igualdad, fraternidad y libertad, además de la cultura, ideales, la igualdad, fraternidad y libertad de la Revolución Rusa, de la Revolución Francesa, ¿no? Libertad, igualdad, fraternidad. Pues en la categoría de fraternidad de los premios Nicolás Salmerón, el presidente Evo Morales ha sido ganador de este galardón al haber conglomerado la opinión de múltiples periodistas y gente vinculada con los derechos humanos, alabando su rol como mandatario boliviano que peleó contra el racismo, que peleó contra la exclusión, que peleó contra la pobreza, y pues sin lugar a dudas es un acontecimiento importantísimo que desde el exterior del país se esté galardonando a Evo Morales y reconociéndolo como un personaje extraordinario, como un personaje que lleva los ideales de las revoluciones globales, que lleva los ideales de los pueblos libres del mundo en este ámbito y en esta categoría de la fraternidad. Evo Morales también ha tuiteado en su cuenta oficial este galardón, agradeciendo el mismo y agradeciendo particularmente a la Fundación por los Derechos Humanos
a nivel internacional, y pues un acontecimiento que llena de orgullo a todos los bolivianos y sobre todo a quienes respetamos y valoramos todo el accionar durante muchísimos años, desde mucho antes de ser presidente, del gran líder histórico que tiene Bolivia y que tiene Latinoamérica, el hermano Evo Morales Ayma. Desde La Paz, Bolivia, para Latinoamérica y el mundo, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, un saludo muy cordial a todas mis hermanas bolivianas y bolivianos que siempre nos escuchan, y asimismo a toda la comunidad internacional. La lucha por el respeto a la constitución política del Estado sigue siendo un tema latente en Bolivia. El gobierno de Luis Arce está pretendiendo ejecutar cada día el golpe judicial y por ende el autogolpe con el que Luis Arce quiere gobernar a través del órgano judicial, ya que el Tribunal Constitucional Plurinacional estaría por emitir un nuevo auto constitucional de sala plena disponiendo el cumplimiento de su autoprórroga, que es la 049/2023. Y con este nuevo auto constitucional pretender legalizarse ellos mismos esa autoprórroga. Lamentablemente hablan de procesar a los dirigentes por los bloqueos. El sector empresarial de Bolivia criminaliza esta movilización pacífica del pueblo campesino, que está promovido por el gobierno, por supuesto, pero cuando la derecha en el sector radical de Santa Cruz bloqueó 21 días para el golpe de Estado de 2019, en la gestión de Luis Arce bloqueó 36 días por el tema del censo, no dijeron nada. Así es que estas declaraciones son totalmente políticas, que desprecia el movimiento campesino, que desprecia a las luchas históricas del movimiento indígena campesino, cuando a los primeros que se deberían procesar son a los ex magistrados, hoy usurpadores de la justicia y cómplices con el gobierno traidor de Luis Arce, que quiere instalar una dictadura judicial en Bolivia. Y es lamentable el chantaje de Luis Arce y de sus operadores políticos, de sus parlamentarios, que quieren chantajear, que quieren condicionar el tema de los préstamos, de los créditos internacionales, a cambio de tratar el tema de la ley de las elecciones judiciales. Cabe recalcar que los préstamos que Luis Arce pretende hacer aprobar a la Asamblea no son para proyectos, no son para programas, puesto que todos los proyectos están completamente retrasados, están detenidos. Estos préstamos son para pagar salarios, son para gasto corriente. Como solo se había visto al expresidente de derecha, el golpista Carlos de Mesa Gisbert, cuando extendía la mano a la comunidad internacional para pagar salarios. Con lo cual confirmamos que hemos vuelto a tiempos completamente neoliberales, en lo económico, en lo político también, porque existen dos bancadas dentro del MAS-IPCP, existen dos confederaciones de campesinos, como hubieron en tiempos neoliberales. Siempre existen compañeros que se prestan por prebendas, por cargos, por dinero, por maletines negros a los fachos derechosos. Y por supuesto en lo social, ¿qué podemos decir cuando tenemos esta incertidumbre del pueblo boliviano en cualquiera de sus esferas sociales?
de que no hay seguridad económica para emprender nuevos proyectos. Además, el día de ayer, un diario español calificó la gestión de Luis Arce, la gestión económica, como la pésima y la más oscura. Y dice textualmente, con inflación, sin dólar, sin reservas, sin oro. Y es una realidad latente, es algo con lo que los bolivianos tenemos que lidiar día a día, con esta escasez de dólares que no hay para los grandes empresarios, para los pequeños empresarios, y es una burla cuando un economista como Luis Arce, presidente, en una de sus entrevistas dice: ¿para qué quieren el dólar si el dólar es una moneda extranjera que está en decadencia, que pronto en todo el mundo se va a dejar de usar? Y mucha gente ve con mucha preocupación y también indignada por estas palabras, porque que nos diga el presidente con qué dólares, con qué billetes verdes vamos a pagar las exportaciones, porque Bolivia depende mucho de muchos insumos o artefactos que son de importación. Que nos diga Luis Arce con qué dólares vamos a importar. Actualmente existen nuevamente bloqueos de caminos en algunas regiones de Santa Cruz, el trópico, puesto que la escasez de combustibles ya es algo insostenible, que no solo afecta al autotransporte regional, departamental, sino también afecta a la producción, está afectando a los hermanos productores y nosotros, está afectando a los hermanos productores. Y sabemos que el trópico, esa región del valle, son aquellos que sustentan el tema alimentario toda Bolivia. No por nada Cochabamba, la región del trópico, son el corazón de Bolivia, geográficamente. Y esto se refleja también en el tema de soberanía alimentaria. Y por esta escasez de gasolina, esta escasez en el diésel, que se necesita no solamente para el autotransporte, sino para las máquinas fumigadoras, para las motosierras, para oxigenar las piscinas de crianza de pescados, se ven afectados los hermanos del trópico. Y es algo muy lamentable, porque esto también va a repercutir en el bolsillo del pueblo, de las amas de casa, porque gracias a esta mala gestión de que no hay gasolina ni para la producción, es que van a subir los alimentos. Paralelamente, lo más indignante es que el hijo del presidente, el hijo menor, está contrabandeando cisternas y cisternas de gasolina al Brasil, cuando en nuestro propio territorio nacional hay escasez de este líquido combustible. Eso es lo que más da pena y lo que más da rabia. El 23 de febrero, el movimiento campesino, a la cabeza de su confederación leal, esa confederación que ha promovido este paro histórico de 2 semanas y un día de bloqueo nacionales, tiene un ampliado nacional para tomar determinaciones en caso de que no haya el cumplimiento de cesar a los autoprorrogados magistrados definitivamente. Y si es que Luis Arce va a seguir con esta conducta tosca de no entender la voluntad del movimiento campesino, nuevamente nos vamos a encontrar en los bloqueos, y que después Luis Arce y su gobierno, su estructura gubernamental, no se queje, porque ellos son los primeros que bloquean a Bolivia, y no lo decimos solamente nosotros, lo dice también a la oposición de derecha histórica, a quienes Luis Arce también ha dividido y ha comprado las lealtades de algunos asambleístas para su favor. Y bueno, un saludo fraternal a todas y todos. Que estén bien, hasta la próxima.
Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?